In the heart of the Peruvian Andes lies a land guarded by the Apus, the sacred mountain spirits. Here, stone and sky meet in silence, and rivers carve stories older than memory. To walk these lands is to step into a world where rituals breathe life into the earth, and where every path whispers a secret to those who listen. Yet the spirit of the sacred valley is not only written in stone or guarded by the mountains. It lives in the hands of its people, in the colors drawn from plants and earth, in the threads woven with patience and memory. Each gesture, each craft, is an offering as sacred as the rituals that feed the land. Acá tengo una raíz llamada Sacha taxana. Sacha es la raíz. Taxana sirve para poder lavar, es un shampoo inca. Esta raíz nosotras la conseguimos caminando 2 a 3 horas hacia el cerro de Antaquilca. Voy a utilizar la coladera para poder filtrar. Ahí puede apreciar la espuma natural, no tiene olor, no contamina el medio ambiente, no daña las manos, todo natural, ¿no? Acá tengo la lanita de la oveja, que desde que ha nacido nunca se ha bañado. Ahora va a hacer su primer baño. Está bien sucia y grasosa. Vamos dando 1 a 2 lavados más. Va quedando más limpio, más blanquito. Y luego pasamos a hacer secar bajo el sol, para luego poder pasar al siguiente proceso, que es el hilado, su nombre en quechua, la pushka, ¿no? Y si se nos va a romper, no va a haber ningún problema, la unión va a ser perfecta sin ningún nudo. A nosotras los nudos nos impiden poder trabajar, poder realizar cualquier tipo de prenda, ¿no? Para luego poder pasar al siguiente, que es el tinte, donde utilizamos diferentes plantas, musgos o hasta un insecto, ¿no? Acá tengo un insecto, un parásito, que es la cochinilla, más conocida como la lengua de la suegra porque es bien larga y espinosa, ¿no? La vamos a sacrificar. Vamos a obtener la primera tonalidad. Voy a utilizar el jugo de limón para fijar y cambiar de tonalidad. Okay. Voy a utilizar la piedra lumbre para cambiar y fijar a otra tonalidad. Ahí puedo apreciar la siguiente tonalidad, ¿no? Y para obtener el color verde utilizamos lo que es la chilca. Para el color morado, el maíz morado. El maíz para la chicha morada, el marlon o la tusa para los colores morados. Para el color azul utilizamos 3 plantas, el kiunsacuchu, que es las 3 esquinas, el jancas y el mote mote. Así de esa manera, ¿no? La primera tonalidad. Voy a utilizar la sal de maras. Un color más oscuro nos da. Y esto nosotras lo hacemos servir durante 1 hora a 2 horas, dependiendo cómo lo queremos. Y vamos obteniendo todas estas tonalidades de colores, ¿no? After coloring the wool with natural dyes, the threads are woven into patterns, each design carrying a meaning. Cada diseño que puede observar tiene un significado. Por ejemplo, la S del medio es el cuti cuti o el guatacutin, el comienzo y el retorno del año. Los 2 rombos, los 2 ojos del puma. El zigzag, las montañas, los apus que nos rodean a nuestros alrededores. Los 2 círculos, las 2 lagunas más grandes de acá de Chinchero, Huaypo, Piuray. Huaypo representa al varón, Piuray a la mujer, la dualidad andina, el matrimonio inca.
For centuries, these threads have carried more than color. Every pattern is a story, every weave a memory of the Andes. The knowledge is passed from mothers to daughters, unchanged across generations. In markets of Chinchero and beyond, these textiles are more than livelihood. They are living history, sustaining families while keeping the spirit of the valley alive. But the story of these lands cannot be told without its heart. All roads once led to Cusco, the navel of the Inca world. From here, power, faith, and tradition flowed outward into every village and field. Its walls of stone still hold the memory of an empire, and its streets still echo with the language of the Andes. Antiguamente los incas siempre hacían, ¿no?, un pago hacia los apos, le llamaban. Entonces Cusco siempre es el ombligo del Perú, ¿no? Donde siempre es el ombligo, entonces siempre hacían esa llamada hacia los apus, ¿no? Para antes de brindar a cualquier cosa o antes de comer alguna cosa o antes de cosechar, siempre hacían una inca, como dicen, ¿no?, a los apus, y recién podían beber o tomar un pago hacia el tierra. With so much culture and tradition woven into daily life, the people of Cusco know that their heritage must be protected. In the rush of the 21st century, it is easy for rituals and languages to be forgotten, but here they endure. Even the youngest learn Quechua in their schools, keeping alive not just a language, but the voice of the Andes itself. En las escuelas, por más que todo, hasta en las universidades siguen enseñando quechua porque es más importante hablar quechua, pero aunque es difícil de escribir y difícil de hablarlo, pero tenemos que hacer los modos posibles para hablar. Y claro, cuando nos enseñas, sí, claro, algo es algo, ¿no? Podemos, lo poco que podemos, y hablamos, porque más ahora nos ha dominado el castellano, que es la segunda lengua, ¿no? While Quechua is still spoken and alive in Cusco today, it was once the voice of an empire. Through these words flowed orders, prayers, and songs that bound the Andes together. And above the city, the strength of that empire still rises in the vast walls of Sacsayhuamán. Ahora, el término Sacsayhuamán aparentemente suena quechua. Si hablamos Sacsayhuamán, Saxa significa lleno, saciado, satisfecho, ¿no? Porque cuando nosotros nos llenamos y hablamos en término quechua, decimos Sacsacachani, ¿sí? Y la palabra huamán vendría del término halcón, cóndor o gavilán. Pero este término muy probablemente habría sido tergiversado de la palabra Sacsayhuamán. Saxa, que significa cantera, y human, que en su término quechua significa cabeza, ya que estamos en la cabeza de la ciudad puma del Cusco. Yet Sacsayhuamán was not only the symbolic head of the puma-shaped city, it was also a masterpiece of engineering. Designed with channels and drainage to guide the rains away, it protected the mountain, the walls, and the lives of those who lived below. Si nosotros observamos el área de Sacsayhuamán, ha existido un sistema de drenaje en la construcción de este, y como los límites del Cusco eran grandes canales, la idea era utilizar sistemas de drenaje y estudios de nivel para poder canalizar todo el agua de las lluvias hacia los bordes y de esa manera proteger la montaña, sus estructuras y la vida de los habitantes. Entonces era una sociedad totalmente avanzada para su época, que luchaba frente a los elementos naturales, pero utilizando lo que la naturaleza proveía. Viendo el eje de la construcción, ha sido construido de este a oeste. Con sus 16 puertas de forma trapezoidal de gran tamaño, estas se habrían aplicado para poder estudiar los diferentes movimientos de la luna y del sol, tan similares como lo hicieron los mesopotamios cuando utilizaban los sigurats, porque se utilizaban para estudiar planetas, movimiento de cuerpos celestes, el movimiento del sol, el movimiento de la luna, de tal manera que los incas ya identificaban un ciclo lunar que correspondía a 28 días.
Multiplicado por 13 meses se tenía 364 días. Pero como se estudiaba también adicional un solsticio de invierno, más ese día se completaba el año andino conocido como Huata. Entonces, de tal manera que los incas también debieron haber manejado los 13 meses, tan igual como las otras civilizaciones en el mundo. The Incas carved mountains into monuments and aligned stone with the sun and stars. But their vision was not only for the heavens, it was for life itself, to build towns, to cultivate the earth, to sustain their people. In Ollantaytambo, that vision lives on. Here, the streets and terraces of the Incas are not ruins, but part of daily life. Tenemos que mantener nuestras costumbres que tocamos. Veo lo que es nuestros antepasados, nuestros incas que han elaborado muchas cosas y nos valoramos como, siempre manteniendo con nuestros antepasados que nos han dejado y manteniendo la cultura viva que tenemos también. Desde el 1 de agosto hasta el fin de agosto, ese pago de la tierra lo utilizamos en este lugar que varias veces de los incas. Entonces es bueno siempre darles una ofrenda para la tierra, una ofrenda para los sapos. Entonces nosotros que cuidamos también a la madre tierra, entonces necesitamos también nos da vida, a él también nos da un pequeño ofrenda de repente de esta parte. Entonces no es cualquiera puede hacer, y no es, hay que saber hacer, tienen sus oraciones, tienen sus pensamientos que saber es algo. No, una niña no puede hacer, un amigo no puede hacer, entonces ya tiene que nacerse como hacen. Aquí momento tienes que pagarlo, aquí tienes que soplarlo, quienes nos están cuidando y cualquier momento no es fácil, entonces yo necesito siempre, gracias a Dios, y cuantas veces de mi mamá he aprendido también algunas cosas de siempre, o lo pido, las cosas tienen que ser sagradamente. Para lo cual voy a preparar 3 cocas de quinto para llamar a nuestros apus, porque nuestros apus son como nuestra mamá, como nuestro papá, nos está protegiendo también, igual nuestros apus. Así la coca, para que la familia, para que nosotros estemos unidos, no separados, en cualquier momento puede haber alguna dificultad, en eso también, todos unidos para que nos podamos ayudarnos entre nosotros en armonía. Y con este coca de quinto voy a llamar a los apus para que nos dé permiso para hacer entrego a nuestra Pachamama tierra. Apo Torreorco, Apo Huillococha, Apo Cusco, Apo Tacuyo, Apo Alancoma, Apo Ayaorco. Danos permiso para todo. Aquí vamos a poner la coca de quinto. En este quinto ya también voy a llamar a los apus para que nos dé la sanidad, no nos agarre nada de enfermedad. Para eso voy a llamar en este coca de quinto. Apo Torreorco, Apo Queuñacocha, Apo Cusco, Apo Tacuyo, Apo Alancoma, Apo Ayaorco, Apo Anacauri. Nuestra Pachamama es como nosotros, por eso ya les he dicho ya, para eso le vamos a entregar los productos que nosotros trabajamos, para que nuestra Pachamama, como nuestra mamá tierra, que consuman los productos que nosotros trabajamos. La quinoa, arveja, moraya, papa, oca, y aquí tenemos maíz, y aquí trigo. Aquí tenemos dulces y lenteja. Ya está ya preparado nuestro despacho para nuestra Pachamama.
papel chatea para maidane. Ahora ya está ya preparado. Entonces esto le vamos a entregar a nuestra Pachamama tierra, para lo cual igual se van a arrodillarse para pasarles con este despacho para entregar a nuestra Pachamama tierra. Across the sacred valley, each community keeps its own way of speaking to the earth. In Huilloc, rituals are woven into daily life, offerings prepared by families, guided by elders, made with coca leaves, corn, and chicha. High in the mountains lives the Quero, often called the last descendants of the Inca. More isolated than Huilloc, they have preserved traditions with fewer outside influences. They're shamans, known as paqos, spiritual specialists who serve as mediators between the people, the apus, and Pachamama. Though the gestures differ, the words, the rhythm, the offerings, the essence is the same. Gratitude, reciprocity, and balance with the living earth. Apo Ausangate. Apo Machu Picchu. Apo Mama Simona. Kunang somachta saminchawa son yanapason yusia y yushori de Espíritu Santo timpi. Ya, aquí llama, aquí ponemos encimita. Así. Hampuaiku saminchawaiku aisari tankarigun lo que manda pañamanda paña ponse coripas colgap saminchas cacho. Lanka iñimpe, puri iñimpe. Kunang aquí hatong auki apukuna kunang sumata chashkikuaiku yanapaikuaiku kalpanchawaiku kajatka kushenki lo que no está paña no está. Kakushen kunang ki iskei chunka kinsayo agosto kilapi kunanka sumahta tankariwaiku aisariwaiku kunanki Pachamama kanarukunaiku pasaminchawaiku yanapaiku hampuaiku, pero siempre hacen una ceremonia, pero hay ahora varios así trabajan, varias personas, pero no es igual. Otros zonas personales trabajan diferente. Sí, nosotros guerreros, siempre nosotros con montañas sagradas, así como Huaycle. Si no cumplen, nosotros mismos enferman, porque mucho cuidado ese trabajo de Pachamama. Esto es macho, esto es hembra, porque ese pluma de cóndor de nosotros, salud y viaje y trabajo, mucha energía. Siempre con ese pluma de cóndor, siempre donde sí nuestro viaje, como cóndor vuelan. Hampuaiku saminchawaiku yanapaiku kalpanchawaiku saminchawaiku kunan ki control furupe kunanka yanapaiku panchawaiku lo que manta pañamanta pañaponseku saminchasqa kachun hampuy saminchay hampuy florecimiento tekari kachun kampi kunan hatun ki purinikipi kunan florecimiento ki tekahena kunan somak sonquyki fanchiricho hampuy kunan ki mi corpo ki mi santo ki mi almayki hampuy pasayki kunan yanapaiku panchasaminchai. Hizo agüita siempre naturalmente. Preparan yo mismo, hacen eso agüita. 24 variedades de hierbas naturales. Siempre hay miramientos, muchos enemigos. Siempre hay en nuestra casa mismo, hay muchas discusiones. Siempre, nunca falta. Con esa agüita, ahora nos limpiamos todo. Nos reparte. Tres aplausos. Huelen fuerte. These offerings to Pachamama have been made for centuries. Ceremonies once performed at every Inca temple and fortress, rituals of gratitude that continue to this day. And to go deeper into the heart of the empire, we follow the train tracks into a more tropical landscape.
where the Andes descend into lush valleys and the path leads toward the hidden city of Machu Picchu. Yo nací aquí en Machu Picchu, yo soy hijo de Machu Picchu, entonces justamente por eso es que un poco indagando, averiguando, busco cuidar mi entorno, ¿no? Tengo esa filosofía ancestral de vida que tenían nuestros ancestros, entonces la idea es trabajar, vivir en comunidad. Y vivir en comunidad implica tener ese respeto profundo por la vida, ¿no? Por la naturaleza. La locación es única en general aquí en Machu Picchu. Estamos rodeados de bellísima flora, fauna, el cual justamente cada vez que uno va conociendo se va enamorando más, va agarrándole más cariño. Entonces tenemos una diversidad importante. Machu Picchu was built in the 15th century during the reign of the Inca Emperor Pachacuti. Hidden high among the clouds, it served as a royal estate and ceremonial center, a place where power, religion, and astronomy converged. Its exact purpose is still debated, but every stone speaks of the Incas' mastery in shaping both mountain and meaning. La ubicación, como van viendo, es un punto altamente energético. Yo creo que eso ha ido primando para que nuestros ancestros puedan hacer esta maravilla. Las construcciones que hacían, ellos no las hacían en cualquier sitio. Tenía que ser un punto altamente energético. Seguramente eso les permitiría conectarse, ¿no? Con otras formas de vida. Entonces, me imagino que por eso han hecho. Nos sería importante seguir indagando, averiguando. Es lo que estamos haciendo. Nosotros a través de la investigación buscamos averiguar, conocer, pero ahí en la parte de la yachta sería importante que sigan avanzando con el tema de investigación de manera que nosotros podamos ir conociendo, ¿no? Al detalle todo eso. The stones of Machu Picchu tell of an empire's genius. Walls fitted so precisely they have endured centuries of wind and rain. And that mastery still lives on, carried by the few who continue the ancient craft. In Aguas Calientes, one of the last stone sculptors keeps this tradition alive, shaping new forms inspired by the beauty of Inca culture. Mi padre fue uno de los primeros artistas aquí en Machu Picchu. Él se dedicaba a tallar, ¿no?, lo que es serpentina, que solamente hay en esta zona, ¿no? Pero yo siempre quise ser diferente y empecé a tallar granito. Con ese granito se hacen piezas más grandes. Me considero escultor y bueno, ahora estoy incurriendo también en lo que es artesanía, más que todo con piedra serpentina, que se hacen piezas pequeñas, ¿no? Creo que yo soy el último en hacer esculturas en granito y la verdad da un poco de pena que conmigo se pierda todo ese tipo de trabajo, ¿no? In Aguas Calientes, the sculptor shapes new life from stone, echoing the skill of the Inca builders whose walls still stand in these mountains. But stone was only one pillar of their world. Just as important was the soil and the maize that grew in it. Corn was not only food, it was ritual, celebration, and the foundation of Andean life. To see how this tradition continues today, we travel to Urquillos, near Urubamba, where farmers still cultivate the fields as their ancestors did, just in a more modern way. Ancestralmente es el cultivo de bandera, digamos, de Cusco. El maíz blanco gigante de Cusco es el cultivo de bandera del departamento de Cusco y obviamente del Valle Sagrado. Entonces es el producto más representativo del Cusco. Viene desde la época de los incas. Ellos ya cultivaban el maíz con un nombre denominado paracaizara. Paracaizara, que traducido es maíz más o menos como maíz blanco, muy blanco, ¿no? Y lo cultivaban probablemente pues desde los años 1000, ¿no? Más o menos. Mi padre era un buen agricultor, mi abuela materna era una buena agricultora, mi abuelo paterno también tenía unas propiedades, mi abuela materna también. Entonces aprendimos a cultivar maíz desde muy pequeños.
Obviamente fuimos a la universidad, estuvimos estudiando, pero vimos que es algo muy interesante y es más, vivir en esta zona y haciendo algo bonito es muy, muy satisfactorio. Today, the work begins much as it always has. A long cycle measured not in weeks, but in seasons. From the first planting to the final harvest, maize in the Sacred Valley follows the steady rhythm of a year. El maíz, desde el día que se siembra, el periodo vegetativo es de casi 9 meses. Luego de 9 meses hay que cosecharlo, que podemos pensar que cosechemos en 15, 20 días. Luego de eso, cosecharlo, llevarlo a un secadero. Y luego de esto, de exponerlo al frío y al sol andino, después de 45 a 60 días está listo para desgranar. Por ende, ahí ya tenemos más de 2 meses adicionales a los 9. Y después de eso viene el proceso de desgrane. O sea que el proceso de cultivo del maíz es exactamente un año completito. One full year of labor for a single harvest. But maize here is more than just a crop. It's the backbone of life in the Sacred Valley. For centuries it has nourished the Andes, and its role in health and survival remains just as essential today. El maíz de colores tiene mayor cantidad de proteínas. Los incas, por ejemplo, su alimentación base era el maíz y los tubérculos. Por eso ellos no sufrían de anemia. Hoy en día nuestros niños sufren de anemia. Entonces no nos alimentamos bien. Entonces, en cambio, los incas se alimentaban a base de cereales, especialmente el maíz, los tubérculos andinos y otros cereales, ¿no? Era la alimentación base. Hoy en día no nos estamos alimentando de estos productos que tienen mayor porcentaje de proteínas. Once, the Sacred Valley was home to dozens of native maize varieties. Today, in Urquillos, more than 27 still survive, each one a reminder of how deeply corn remains woven into daily life. El maíz es muy importante en esta zona. No hay un producto alterno al maíz, porque se utiliza al 100, casi el 99%, no se desperdicia. Por ejemplo, hasta sus pelos se utiliza en mate, es desinflamante. Zambusada sirve para chicha, ¿no? También el culizada también. Entonces, para que la chicha cura también la próstata. Entonces, hay veces nosotros no nos alimentamos, ¿no? Ahora, el marlo, o sea, cuando se desgrana queda el marlo. También se utiliza en combustible. Ahora, los maíces malogrados también se prepara concentrado para los animales lecheros y también para los porcinos, para los pollos. También del maíz blanco se pela y se utiliza en sopa, en caldo de mote. Ahora también cuando está tierno se pela y se prepara una sopa que se llama Huilloc. Ahora del maíz amarillo también se prepara Huilloc, ¿no? O sea, prácticamente el maíz se utiliza en la mayor parte de las comidas andinas. Entonces por eso es muy importante, ¿no? No se desperdicia. In these Andean lands, every harvest, every ritual, every thread and stone is part of a living memory. The apis still watch from above, the river still carves its path, and the people still carry forward the work of their ancestors in fields, in markets, and in ceremonies that give thanks to the earth. Lo que a la gente hoy en día le atrae al Valle Sagrado es el clima que tiene. Muchas personas por la altura del Cusco prefieren bajar al Valle Sagrado porque es más bajo y no hace el frío que hace en la ciudad. Entonces, aparte de ello, el río que tiene al lado, el río Urubamba, lo hace encantador, ¿no? El Valle Sagrado en sí, si hablamos entre Urubamba y Pisac, es un lugar muy, muy tranquilo, ¿no? Donde uno puede descansar o meditar o caminar libremente sin peligro alguno, ¿no? It is not only a place of history, but of refuge. A valley where silence is a companion, where the river's voice blends with the wind, and where the past and present walk side by side. El Valle Sagrado es el sitio donde habitaban antiguamente los incas. En sí se le denomina el Valle Sagrado de los Incas, ¿ya? Que comprende desde Ollantaytambo hasta Pisac, que está irrigado por el río Urubamba, ¿no? Entonces, en todo este sector es donde habitaron antiguamente los incas.
¿no? Eso es el Valle Sagrado. These sacred lands, once the heartland of an empire, today a landscape of traditions that endure. Its people remind us that culture is not only preserved in ruins or museums, but in daily life, in the food they grow, the languages they speak, and the rituals that honor the earth. To walk here is to see that the Andes are not only mountains, they are memory, spirit, and home.